Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. Esto se liga a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Mensaje de amor. Salir a las calles predicando Escucha la palabra de Dios. el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, que damos un mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la diócesis. Bien, pues saludos a todos, bienvenidos a su canal de Laico a Laico y Espacio TV. Pues vamos ahora a reflexionar un pequeño tema hermosísimo, ¿verdad? Que son las bienaventuranzas, ¿verdad? Cómo Jesús nos enseña el camino de la felicidad. Y para hoy en este día que nos está acompañando también el hermano Manuel, saludos desde este medio de comunicación. el hermano Manuel, nuestro director Jorge Gasca y su servidor Sabino Mejía. Y posiblemente recordarles un poquito de que pues tengan a la mano su Sagrada Escritura, su cuaderno, su lápiz y algunas citas que vamos a dar pues para que las anoten, ¿verdad? Bien, pero para iniciar también vamos a hacer una pequeñísima oración muy breve, para que ustedes también la usen en el diario vivir, que es al Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces decimos: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. ilumínanos. Muy bien. Entonces, bueno, pues ya estamos en las manos de Dios y pues esperando que ustedes todos se encuentren bien y nos puedan acompañar en esta breve reflexión. ¿Por qué? Porque pues hay muchísimo que hablar, ¿no? Pero tratamos de hacer siquiera lo más sencillo, lo más concreto, para que ustedes también tomen en cuenta de que pues sí hay que leer un poquito la Sagrada Escritura, que no esté ahí guardada nuevecita, ¿verdad? Porque eso a veces tenemos una Sagrada Escritura muy cara, pero está olvidada, ¿sí? Entonces vamos a tratar de dar algunos textos para que ustedes pues también vayan reflexionando y leyéndolos, ¿sí? Bien, vamos a iniciar con esta cita bíblica de cómo Jesús enseña el camino de la felicidad, que vienen siendo las bienaventuranzas, ¿sí? Y vamos a leer el capítulo del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. ¿Sí? Anótenlo bien ahí. Mateo 4, del 1 al 11. ¿Sí? Vamos a escuchar la palabra de Dios. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropiecen con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto
y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Fíjense que es uno de los textos pues muy hermosos de la fortaleza que nos da nuestro Señor. Menciona el diablo, menciona al Satanás, ¿verdad? Pero desafortunadamente ahorita la gente, los jóvenes, la juventud, pues ¿cuál diablo? ¿Cuál Satanás? ¿Cuál nada? No, de que existe, existe. Entonces tenemos que hacer reflexión también de que si no nos alimentamos de la palabra de Dios, pues también nos va a tentar y nos va a arrastrar, Pero sin embargo, aquí nos da mucha muestra nuestro Señor de la fortaleza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y fue conducido, dice, al desierto para ser probado durante 40 días. Esos 40 días en soledad y ayuno. Y a veces nosotros no queremos ni desperdiciar nada, ¿verdad? Queremos no ayunar. Queremos estar siempre acompañados. Pero no entendemos que el ayuno es necesario para fortalecer el alma. Y la soledad para reflexionar en nuestro Creador. Entonces son puntos importantes que no podemos dejar de escapar, ¿sí? Porque el tentador siempre está listo. Fue una prueba muy dura, claro que sí, ¿verdad? De la que Jesús salió airoso. ¿Por qué? Por obedecer al Padre, ¿sí? Y el amor a la Sagrada Escritura. El amor a la Sagrada Escritura. ¿Qué decir? Tenemos que tener un amor especial a la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque es donde Dios nos habla a nosotros y tenemos ese contacto, tenemos esa comunicación para entender o nosotros esforzarnos en hacer lo que Él nos dice, no lo que nosotros queramos, ¿sí? Sino que es Dios Padre mismo el que nos habla con amor, con misericordia, con ánimo, y pues a veces la dejamos a un lado. Ay, que la Biblia, ay, tú nomás eres muy religioso, ay, tú nomás hablando de Dios. Pues no, hermanos, se necesita estar en contacto con esa palabra para fortalecernos porque somos débiles. Y aquí nuestro Señor Jesús nos da esa fortaleza de ayuno 40 días, fíjense bien. Y ¿qué nos dice? Sí se puede, claro que se puede. Entonces es una enseñanza grandísima que nos da en este texto. La obra salvadora de Jesús es una lucha abierta contra las fuerzas del mal. Por ello el mismo Espíritu nos advierte que para cumplir nuestra misión es necesario hacerse de una personalidad decidida frente a las fuerzas del mal. Es decir, rechazar el mal, como lo hizo nuestro Señor, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos puede comentar, hermano Manuel? Ahorita, cuando usted estaba hablando, recordé, un día escuché por ahí que el Padre Pío también duró 30 días sin comer, pero él se alimentaba solamente de la comunión, de la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Entonces, Jesús ayunó, pero aquí nos enseña que no solo, dice él, se puede alimentar de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es decir, por ejemplo, el Padre Pío dicen que se alimentaba nada más con la hostia, pero que dejaron 2 días sin dársela y ya se andaba muriendo. Es decir, no solamente tenemos que alimentar nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu. Y decía usted, entonces, por eso... También María Bartota. Sí, entonces, qué gran enseñanza nos da este texto. Sí, hermanos, hay que entender y comprender porque, como nos dice aquí, no solo de pan vive el hombre, pero también nos da mucho ánimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de las tentaciones, ¿verdad?, de que le hizo el diablo, ¿verdad?, él sale vencedor. Por eso nunca debemos ver las tentaciones como pecaminosas, sino al contrario, porque son la condición normal de aquel
que se decide seguir a Cristo. Entonces tenemos que luchar en contra, ¿sí? Sí. Las tentaciones son para fortalecernos. Ay, Señor, ¿por qué hiciste las tentaciones? Eso está mal. No, es para que tú te fortalezcas, para que tú conozcas la palabra de Dios y cómo vencer. Acuérdense que vamos en un camino de santidad, de salvación. Entonces no le tengas miedo, simplemente reflexiona y dices, haz lo correcto, ¿verdad? Bien, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Bien, estamos nuevamente con ustedes. Vamos entonces a leer un texto bíblico, si gustan anotarlo, para ver lo que son un poquito de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y cómo nuestro Señor, con ese ayuno y con ese esfuerzo que hizo y de vencer las tentaciones, bueno, pues nos enseña también a caminar. Vamos a ver Mateo 5, del 13 al 16, para que le anoten. Mateo capítulo 5, ¿sí? Versículos del 13 al 16. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se le tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Bueno, pues ahora Jesús rompe un esquema, ¿verdad?, de felicidad del mundo. ¿Para qué? Para instaurar uno nuevo que no se funda ni en la riqueza ni en el poder, sino en la vivencia de esa buena nueva que nos viene a anunciar. Y vamos a checarlo en este texto bíblico donde nos dice: felices los pobres, que ellos son el reino de los cielos. Es más, en ese mismo texto, en el mismo capítulo, pueden ustedes checarlo ahí, ¿sí? Felices los pobres, de ellos en el reino de los cielos. Los voy a mencionar los 8 para que vamos a ir desglosando cada uno. Segundo dice: felices los que lloran porque recibirán consuelo. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, que serán reconocidos como hijos de Dios. Y bienaventurados los que son perseguidos por causa de bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, como ven ustedes, nuestro Señor instaura
una nueva modalidad en estas bienaventuranzas, ¿sí? Y por ejemplo podemos añadir un poquito en la primera: felices los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre? El pobre no es el que no tiene dinero, sino que es el pobre de corazón, el humilde, ¿sí? El que sabe resistir, el que sabe tener lo que tiene, pero con caridad, con humildad, ¿sí? Porque luego dicen que hay ricos pobres, ¿verdad? Ajá, y pobres ricos. Y pobres ricos. Sí. Entonces, ¿qué podemos añadir ahí, don Manuel? Pues sí, así como usted estaba comentando, la pobreza no se refiere precisamente a lo material, sino que el hombre no debe, nos quiere decir que no debemos de confiar en lo que tengamos, sino más bien tenemos que confiar en la misericordia de Dios. O sea, poner nuestra confianza en Dios, no en lo que poseamos. Entonces ahí es como usted decía, la pobreza es de corazón, es decir, estar necesitados de Dios. Así es, por eso la posesión de bienes, bueno, no se opone directamente a la confianza en Dios, pero sí nos pone en peligro de dividir nuestra atención. O sea, tenemos de tener cuidado, ¿sí? Que no nos divida esa atención. Dios no quiere que tampoco pasemos necesidades ni que estemos tristes. Quiere que nos trabajemos, que nos esforcemos, ¿sí? Para un mundo mejor, pero un mundo compartido con los demás. Entonces, que no es una casualidad o una desgracia del destino si la elección de una vida desprendida para obtener el reino de Dios. Hay gente que tiene dinero, pero es desprendida, ¿sí? Ayuda al necesitado. Entonces, en su corazón es pobre. Es pobre. ¿Por qué? Porque no está apegado. Igualmente, uno que no tiene dinero, que es muy pobre económicamente, pero que siempre ambiciona o tiene envidia o egoísmo del vecino, del tío, del pariente, pues ese no es pobre. ¿Por qué? Porque le gana la soberbia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esos detalles. Por eso nos dice aquí, felices los pobres, dice, porque de ellos son el reino de los cielos. Los pobres de corazón. La pobreza de los cristianos debe sintetizar muy bien estos dos aspectos en relación a los bienes y la confianza de Dios. Por ejemplo, Santa Teresa lo expresó muy bien. Dice: hacerse pobre en lo exterior sin serlo en lo interior es engañar al mundo. Fíjense bien, hacerse pobre en lo exterior sin serlo en el interior, o sea que te gana la avaricia, te gana el mundo. Y aparentemente dices, ay, pobrecito, mira, ¿sí? Es engañarse a sí mismo. Es decir, nuestra pobreza espiritual debe ser manifiesta exteriormente e interiormente. Y pedirle a Dios que nos dé esa fortaleza, ¿verdad? Así es. ¿Qué más puede añadir? Pues sí, eso, ahorita se me vino a la mente el dicho ese que dice: el que nunca tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Pues decía usted, hay pobres que se alejan de Dios, ¿verdad? Y tienen su confianza en poseer y les hace feliz si llegan a lograr algún bien o lo que sea, ¿verdad? Entonces, esa es su felicidad de ellos. Errónea, porque la felicidad debe ser en la confianza en nuestro Dios, ¿verdad? Refugiarnos en Dios. Sí, precisamente las cuestiones materiales, bueno, pues son pasajeras, sí, pero las eternas, en las que nos llevan a Dios, son eternas precisamente, sí, son eternas, son ¿verdad? También nos dice una de las bienaventuranzas: felices los que lloran porque serán consolados, ¿sí? Los pobres que pagan el tributo de la sed y el hambre, los que se alimentan con la comida amarga de las lágrimas, son llamados nuevamente felices. La dicha de las bienaventuranzas existe incluso en medio del sufrimiento, pues es totalmente interior y pertenece al hombre que, habiendo renunciado al dinero, a la violencia, al rencor, toma la paz y el consuelo que le ofrece el Señor. ¿Sí? Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. ¿Cuántas situaciones no pasamos en la vida? Sí. Desgracias, asesinatos, o sea, cuestiones muy, muy difíciles,
y que pues da pie a que el hombre reniegue de Dios. Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué mi niña me la atropellaron? ¿Por qué a mi hijo lo mataron? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y en tu interior está esa amargura, ese llanto, ¿sí? Sí. Esa inquietud. Y sin embargo, ese dolor, Dios lo acoge, lo recibe, te apoya, te afuerza, te fortalece y te dice, pero no estás solo. Sí. Y cuánta es nuestra fe, cuánta es nuestra confianza para poder decirle, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Qué más podemos comentar, don Manuel? Sí, porque dice, felices los que lloran. Es decir, uno debe de sentir dolor y llorar, pero por haberle fallado a Dios. O llorar de sentir dolor, porque Jesús, Él entregó todo, ¿verdad? Entonces, llorar por la pasión de nuestro Señor Jesucristo, por tanto amor se entregó a nosotros, y nosotros andamos llorando por cositas así, como dice usted, reclamándole a Dios cosas que no, ¿verdad? Entonces, como decíamos en la otra, la bienaventuranza, poner nuestra confianza a Dios, sentir dolor por haberle fallado a Dios, y dolor, ¿verdad?, por haberle fallado. Entonces, por eso dice, serán consolados. Cristo, bien, nombre, Él es misericordioso, nos perdona todos esos errorcitos y todavía nos da consuelo, nos enseña a sobrellevar todas esas dificultades que tenemos en la vida, como decía usted, hermano. Así es. es. Bien, vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos. Bien, estamos aquí nuevamente con ustedes reflexionando estas bienaventuranzas, ¿sí? Ahora vamos a reflexionar la otra que nos dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, don Manuel. Hambre y sed de justicia significa no estar contento ni pasivo ante la maldad del mundo actual que impide la realización del hombre como hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Pues no vemos toda la maldad que existe, ¿verdad?, todo lo que sucede alrededor, y nos quedamos callados, ¿verdad? Entonces debemos de, pues a veces se siente impotente uno, porque ¿qué se puede hacer? Uno, ¿qué puede hacer? Más que encomendarse a Dios, ¿verdad? Y pedirle a Dios por la paz del mundo. No estar contento, no estar, pues dice, bueno, me resigno, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero hay que pedirle a Dios eso. En el Antiguo Testamento, la justicia que pedía el profeta era la que correspondía en derecho a todo hombre, como la vida digna, el alimento, la vivienda, la educación, etcétera, etcétera. Y todavía sigue existiendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuántas injusticias hay, y ni modo, pues los poderosos, los que llevan el control de los pueblos, los gobiernos, siempre nos tienen así calmaditos, no se me alboroten, ¿verdad? Entonces eso sigue existiendo, y corresponde a nosotros ahora sí que denunciar esas injusticias. Bien,
Vamos a ver la otra, dice, felices los compasivos porque obtendrán misericordia. No es esta bienaventuranza una cuestión de sentimientos, ¿sí?, referida a la persona de corazón de pollo, ¿sí? Por misericordia entendemos más bien los actos concretos de misericordia y compasión, como en la parábola del buen samaritano. Ser misericordioso equivale a actuar con actos concretos, por eso lo dice el refrán: obras son amores y no buenas razones. Amor y misericordia son la esencia de la naturaleza divina. Amor y misericordia son la esencia de la naturaleza divina. Dios nos ama con amor eterno y exige al hombre amarlo con todo a Él y a todos los que Él ama. No nomás nosotros, sino también a los que nos rodean. Entonces, ser felices o bienaventurados los compasivos, ¿sí?, porque obtendrán misericordia, es entender al hermano en sus fallas y en sus errores. ¿Ok? Bien, vamos a ver otra bienaventuranza que dice, felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Adelante, don Manuel. Las exigencias de esta bienaventuranza abrazan a la persona en todos sus aspectos, no solo la pureza sexual. La limpieza de corazón se refiere a no estar contaminados por el amor a los falsos ídolos de la actualidad, como son la riqueza, el poder, la comodidad y la vida placentera. Las exigencias de Cristo son siempre leales. Quiere pureza y desprendimiento de todo para poder abrazar la verdad que nos hace libres. Así es. Sí. Vamos a ver entonces otra bienaventuranza que nos dice, felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. La paz es la más grande herencia que Cristo nos deja. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Lo vemos ahí en Juan 14:27. Esta paz no se refiere propiamente a la paz del mundo, sino que al final de cuentas puede ser arreglada por una firma de los contendientes, sino la paz que nos hace vivir en medio de los fracasos y dificultades con el alma llena de serenidad y calma. Esta bienaventuranza no es desde luego para los cruzados de brazos que por conservar su paz no hace nada para remediar las injusticias, consecuencias del pecado. Esta paz, sí, cómoda y egoísta de los que no quieren meterse en problemas, no es causa de felicidad. ¿Cuántas veces no escuchamos? Pues yo no hago nada, yo no me meto con nadie, ¿verdad? No le hago mal a nadie, yo estoy bien con Dios. Una paz cruzada de brazos. Ándale. ¿Y qué diríamos ahí, don Manuel? Pues es que también nos toca, ¿verdad? Bueno, a veces dicen, el que mete la paz, sácalo más. Pero no. Nosotros como cristianos debemos de estar atentos a todas estas cosas, ¿verdad? Y qué bonito es, dice, los que luchan por la paz, es decir, por estar bien con todos los que nos rodean, los amigos, en la familia, en el trabajo, siempre llevar todo en paz y como debe de ser. Así es. Así. Gandhi, por ejemplo, el profeta Mahatma Gandhi, dice, una personalidad de nuestros tiempos, pues, que se encarnó este ideal evangélico, ¿sí, verdad? Porque él procuraba la paz, ¿sí? Pues para liberar a su país de la opresión de los poderosos. Con las solas fuerzas del amor, se dio cuenta que la antigua ley del talión, o sea, el ojo por ojo y diente por diente, no era una solución para la justicia. La violencia siempre va a engendrar o origina violencia. Así que para hacer realidad sus profundos anhelos de paz, eligió el camino activo de la no violencia, es decir, vencer el mal a fuerza de bien, derrotar la injusticia a costa de la justicia. La fuerza espiritual y moral que alcanzó su movimiento
fue suficiente para lograr la independencia de un país, ¿verdad? Un gran precursor de la paz, una gran persona a nivel histórico, a nivel mundial, donde pues él decía la no violencia. Por eso felices los que trabajan por la paz, pero no solamente la paz en la cuestión que estamos haciendo referencia a Mahatma Gandhi, sino la paz en nuestro hogar, la paz en nuestra sociedad, la paz en nuestras familias, la paz con los que nos dan o nos traen algunos bienes, que suministran bienes, o que nosotros vendemos o trabajamos. Entonces siempre buscar la paz, es decir, un orden, ¿verdad? Así es. ¿Qué más podría decir? Vamos a la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Al estar unidos a Cristo y compartir su misión salvadora, nos hace plenamente felices, porque al participar de sus sufrimientos, tenemos la garantía de participar también de la alegría de su resurrección. Jesús perseguido, injuriado y maldecido, proporciona a sus amigos y seguidores una suerte como la suya. El rechazo y la persecución son la marca del cristiano que lucha por el bien. ¿Por qué felices en el sufrimiento? Es un misterio inaccesible a la razón humana, pero no pasa a los corazones que aman. Amor y sufrimiento son en la cruz de Jesucristo, nuestro Señor, lo más grandes, síntesis de la presencia de Dios en la vida del hombre. Bien. Bienaventurados, dice, los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sí, hay muchas cuestiones por ahí que nos dicen, ¿verdad? Sí. Ha de ser muy bueno, ¿verdad? Hay gente muy fuerte, de carácter muy fuerte. Ha de ser muy bueno, ¿verdad? Entonces, pero no se trata de que tú digas que eres bueno o no, sino hacer las cosas con justicia. Con justicia. Hacer las cosas con verdadera amor y confianza, ¿sí? Así y aún es. así se es criticado, ¿verdad? Y injuriado, criticado, o sea, ay, ese es un santurrón, va a misa cada domingo, o a veces diario, ay, vaya hasta comulga, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué viene la crítica? ¿Por qué viene la injuria? ¿Por qué viene el desprecio? Porque no conocen a Dios. Así es. Entonces, bienaventurados los que son perseguidos, porque nosotros como pecadores que somos, ¿verdad? Porque no somos perfectos, perfecto solamente Dios, entonces, pues buscamos ese consuelo, esa gracia, ese caminar en la vida para estar en esa gracia de Dios, porque nos reconocemos pecadores. Entonces, pero aún así, aunque seamos criticados y juzgados, estamos siempre adelante. Bien, vamos a una pequeña pausa y volvemos. Bien, ya estamos nuevamente con ustedes. Vamos a leer un texto bíblico, ¿verdad? Como el amor de Dios, como nuestro Señor Jesucristo, pues quiere que uno de los principales, ¿verdad? Aparte de las bienaventuranzas, pues que sea es el amor. Vamos a leer un texto bíblico que es Mateo 5,
del 38 al 43, para que lo anoten ahí. Vamos a escucharlo. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga 1 milla, llévala 2. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. También han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. ¿Cómo se oye bonito, verdad? Interesante y reflexivo. Pero ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? ¿Verdad? Oye, préstame porque voy a hacer un pago y que ya me están cobrando interés. No estás dando lata. Quítate. Aunque tengas la posibilidad, lo niegas. ¿Verdad? Siempre el yo-yo. Sí. Nada más yo y tú arréglatelas como puedas. Decimos, ¿sí? Cada quien que se rasque con sus propias uñas, ¿verdad? Es el dicho que tenemos. Sí. Dice, esta enseñanza de Jesús resume el mandamiento máximo del cristiano, amar al prójimo sin medida. Ya que decía, que se dijo, amen a sus amigos, o como decían, A sus enemigos. a sus enemigos, ¿verdad? Entonces, amarnos los unos a los otros es buscar siempre vivir en el bien y la justicia con todos los que nos rodean. Decíamos, en nuestro medio ambiente, en la familia, en el trabajo, donde sea, ¿verdad? Eso es amarse unos a otros. Sobre todo es el mandamiento del amor también, ¿verdad? Sí. Nos hace un mandamiento aquí muy, muy claro, que el amor es el ayudar al prójimo, ¿no? En cuanto puedas, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Si no puedes, pues obviamente que no, pero cuando puedes hay que hacerlo, ¿sí? Sí, así es. Porque también hay que saber entender las situaciones de cada persona o de cada ambiente que se está trabajando, que se está viviendo. Entonces, a veces si no nos prestaron o no nos apoyaron, a lo mejor es porque realmente no podía, y pues también que no venga la crítica, que no venga el juzgar, sino simplemente, bueno, pues pregunté, no se pudo, pues voy y pregunto a otro lado o de alguna forma, ¿sí? Pero cuando tú puedes hacerlo, puedes ayudar, pues hazlo por amor a Cristo, hazlo por amor a Dios, ¿sí? Y hazlo por amor a ti mismo. ¿Por qué? Porque cada acción que hacemos nosotros es para beneficio también de nosotros. Es que ya le ayudé al hermano, ya lo apoyé, sí, pero también es para ti, como ser humano, como persona, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos ese gran amor al prójimo dentro de nosotros mismos. ¿Para qué? Para que podamos ayudar y consolar a los demás, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo dice que la ley del desquite, ¿verdad?, es superada por Cristo, que se hace presente en nuestra vida como manantial inagotable de amor. Ay, pues es que no me pagaste, ahora te voy a demandar, y empiezan las carambadas, ¿verdad? Empiezan las riñas, empiezan las cuestiones que no queremos, ¿no? Así es. Ahora me la hiciste, ahora me la pagas, ¿verdad? Sí. Pues no es así. Poner la otra mejilla es poner la cara de la humildad, el rostro de la humildad. Y la humildad es no tener odio ni rencor y orar por el prójimo que quizás te hizo un daño. Pero ¿cómo? Es que eso es imposible, lo tengo mucho coraje, lo quiero agarrar del pescuezo y retorcérselo. Pues sí, pero pide por él, ora por él, porque él no tiene la capacidad de amor que tú quizás sí tengas. Ah, caray, ¿y eso qué me beneficia? Pues en mucho, porque eres amado por Cristo, eres amado por Dios, eres misericordioso, y entonces vienen los dones y las gracias que Dios te va a donar. ¿No lo crees? ¿Tienes duda? Pues haz la prueba y verás qué grande es el Señor, porque cuántas situaciones difíciles de agradecimiento a quien hace un mal se han convertido
en conversiones para aquellas personas que en algún momento no actuaron de buena fe. ¿Verdad? Sí. Bien. ¿Qué más nos dice por ahí? Dios suscita. Dios suscita en nosotros auténticos sentimientos de amor para solucionar los problemas de la convivencia humana. Los dichos que estábamos diciendo hace rato, pues cada quien que se rasque con sus uñas, mejor cambiarlo por el que dice, haz el bien sin mirar a quién, ¿verdad? Como decía usted, hermano Sabino, Dios nos retribuye todas esas buenas acciones, ni cuenta nos damos, ¿verdad? Pero cuando uno hace un bien a una persona, muchas personas dicen, todo se paga en esta vida y todo lo que se hace se paga. Es muy cierto. Y si haces el bien, Dios, usted decía que nos da dones, claro que sí, recibimos muchas cosas para ser felices. Entonces, como dice, amarse es buscar la justicia, lo que es justo ante todo, lo que podamos, lo que no podamos, pues ni modo, ¿verdad? Pero qué bonito se siente, dice allí, si de alguien te pide que lleves algo una milla, pues tú llévala 2. Se siente satisfacción, ¿verdad? El ser serviciales, el prestarle un servicio al prójimo. Se siente bien y nos hace bien. Exactamente. Entonces, solo Dios nos da esa fortaleza. Decía Sí. San Vicente, por ejemplo, San Vicente de Paúl expresaba, dice, uno de los actos principales de la caridad es soportar a nuestro prójimo. Fíjense bien, soportar a nuestro prójimo. Y conviene tener como regla inquebrantable que las dificultades que surgen con nuestro prójimo provienen más de nuestro mal humor no mortificado, porque de cualquier otra cosa será. Es decir, nos llega el egoísmo, la soberbia. Así es. Y a veces no mortificamos nuestra soberbia, nuestro egoísmo, ¿verdad? Sí. Recordemos que la entrada para los pecados, el principal es la soberbia. Y ahí vienen todos, lujuria, avaricia, pereza, bueno, todos, ¿sí? La soberbia. Entonces, bueno, pues aquí San Vicente de Paúl nos dice, ¿verdad? Uno de los actos principales es la caridad para poder vencer nuestras debilidades ante los pecados capitales. Sí, esa es una bienaventuranza. ¿Por qué? Porque se está buscando la justicia, se está buscando el bien del prójimo, ¿sí? Se está trabajando por el bien de los demás, ¿sí? Entonces, y no sentirse perseguido, sino al contrario, encontrado por Cristo para poder nosotros caminar con Él y entender a los demás, obviamente. Bueno, en este texto bíblico, ¿verdad? Reflexionamos esta pequeña parte. Voy a darles otro texto bíblico para que ustedes en su casa lo tengan anotado, que es Marcos capítulo 9, versículo del 33 al 35, ¿sí? Para que lo anoten. Y les voy a dar otro texto bíblico que es Lucas 14 del 7 al 11. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan ahí anotado. Ambos textos, dice, nos afirman las cualidades principales que te debe de tener un seguidor de Cristo, que es la humildad y el servicio. Ustedes lean esos dos textos bíblicos y en el fondo, ¿sí?, en el entendimiento van a entender que es precisamente esto, ¿sí?, la humildad y el servicio. La humildad como garantía de lo que no hacemos solamente lo que se nos antoja, sino la voluntad de Dios. Y el servicio como expresión del amor al prójimo. Así es. ¿Qué más? A veces pensamos que tenemos la razón y siempre uno quiere ganar en cualquier plática, ¿verdad? Pero a veces nos hace falta reconocer que el error somos nosotros, los del error somos nosotros, los que estamos equivocados somos nosotros. Por eso aquí dice que nos llama a la humildad. Hay que ser humildes, hay que reconocer
que a veces nosotros somos el problema, El obstáculo. el obstáculo, sí, no aferrarnos a que tenemos la razón, ¿verdad? Entonces eso sería lo que es justo, y buscar la humildad. Dice, ambas cualidades no pueden estar separadas. Un servicio que no es humilde no es auténtico, y una humildad sin obras es inútil. La verdadera grandeza no está entonces en aquel que sirve con afán de prestigio y poder, sino en aquel que en actitud de servicio se interesa por el prójimo de manera afectiva, ¿verdad? Así es. Bien, bueno, pues aquí hacemos esta pequeña reflexión de las bienaventuranzas. Sí. Hay mucho más, claro que sí, ya lo sabemos. Con toda confianza ustedes lean sus textos bíblicos y analícenlos y medítenlos para que haya una mucho mayor comprensión, ¿sí? Bueno, pues les damos muchísimas gracias por su atención, ¿sí? Y no se olviden de darle like y el me gusta, a compartir su canal de Laico a Laico y Espacio TV para que siga creciendo esto, para pues mayor evangelización y conocimiento de la palabra de Dios a todas las personas que tienen los medios de comunicación, de internet, celulares y como ustedes gusten. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa.